digamos. Ahí estamos. Ahí estamos en vivo. Hola a todos, bienvenidos a este jueves que ya empieza a ser jueves como de verano, invierno, porque ya empieza a hacer frío, pero cuesta que salga este sol. Pero bienvenidos a todos con toda la energía a este encuentro con el mundo de los que están en reclutamiento, en la colaboración, en el sentido que si todos empezamos a colaborar también en conectar oportunidades con personas, nos va a ir a todos mucho mejor. Por lo tanto, estamos intentando generar estos encuentros también para que nos demos algunos espacios de conversación. Ya somos 35 personas. Dar la bienvenida a todos los que están participando, a los que se apuntaron a la charla, a los que están con nosotros, y también contarles que esto va a ser un ciclo. Vamos también a tener más adelante quizás otros invitados. Vamos a tratar de también conversar con ustedes, pero ha sido una intención también de que yo creo que Leslie está arriba, yo creo que la ven todos, ¿cierto? Sí, o abajo. Pero desde la galería se ven todos, perfecto. Hola Leslie, para que salude a la... Yo creo, desde que he podido observar, que el mundo de los hunters, del reclutamiento de las vacantes, ha cambiado un montón, desde la transformación de todas las dimensiones, las industrias del planeta, por decirlo así, pero motivamos, inspiramos a hacer este ciclo para no enfocarnos solamente en conseguir las mejores vacantes y poder responder las mejores vacantes y ir al espacio funcional. Porque hay un mundo detrás que está cambiando desde el punto de vista de los vínculos, de cómo se hacen los vínculos, de qué es lo que buscan las organizaciones, de toda esta competencia un poco de las vacantes directas, las vacantes digitales que están teniendo mala fama, por decirlo así. Hay muchos mitos respecto a la deshumanización, por ejemplo, del mundo del reclutamiento. Sin embargo, hoy día es más importante estar conectado a esas tendencias, a esos movimientos, a entender cómo el mundo de los hunters está trabajando con las empresas y con los ejecutivos, ir a cazar la vacante uno que todos quieren tener. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos enfocamos en esa solución funcional, pero nos olvidamos de los espacios para conectarnos con las tendencias y lo que está pasando. Yo creo que los hunters son, en esta industria, los que más, de hecho veníamos conversando con Leslie, los que más están en la calle, saben lo que está pasando y se van encontrando un poco con los desafíos y los cambios que van generando. Así que bienvenidos a todos. Estoy ahora con Luis Eduardo Salas, nuestro querido gerente general de People and Partner, capitán del barco de la nueva era de People and Partner. Y ahora los voy a presentar a todos, pero tenemos mucha experiencia y yo creo que más experiencia aquí, más peso. Tomás te va a salir en algún minuto para dejar a la experiencia conversando, pero tenemos mucha experiencia en esta charla y no quiero quitar importancia de repente a la juventud, pero Leslie Cooper es una reconocida ejecutiva profesional del mundo del reclutamiento, tiene una semejanza en People and Partner porque casi su oficina fue fundada al mismo tiempo que fue fundada People and Partner hace casi 21 años, ¿no? 20 años, Leslie, sí. Y ha sido muy divertido en el sentido de que a mí también me ha tocado acompañar a Janet en este proceso y uno se da cuenta a veces, mirando para atrás, todo lo que ha cambiado año a año, el mundo del outplacement, el mundo del liderazgo, el mundo de los hunters, etc. Leslie Cooper tiene todas las credenciales desde su formación de su oficina, desde lidiar con todos estos desafíos y aprendizajes, y también tiene mucha expertise en que solamente Human Capital, que está con nosotros hoy día, además tiene una representación internacional, solamente trabaja con ejecutivos. Así que hoy día partimos de este ciclo de gestantes con la voz de la experiencia, de la trayectoria, pero también con la voz del futuro de la mano. Así que eso, Leslie, no sé si falta algo más, pero solamente agradecerte por estar con nosotros, agradecerte por ser amiga de People and Partner y amiga de la industria también, y siempre estar dispuesta a colaborar en compartir aprendizajes, compartir conocimientos con todos. Así que ¿están pensativos todos? ¿Están tímidos, Luis Eduardo? No. Muchas gracias. Pero yo soy malo con los currículums, pero después les puedo mandar el link para que contacten a Leslie y también el link de su consultora, su empresa, para que la conozcan mejor y conozcan toda su trayectoria. Luis Eduardo. Gracias, buenos días.
Oye, me sumo a los agradecimientos, Leslie, muchas gracias por estar con nosotros, es súper valioso el aporte y la mirada que nos puedas dar el día de hoy. Tenemos, de acuerdo a lo que veo aquí, más de 60 personas que están conectadas en este minuto con nosotros, lo que confirma lo que nosotros creemos, el gran interés que existe respecto de esto. Así es que, junto con agradecerte y representar el agradecimiento de todos los asistentes, sin más, quiero que aprovechemos bien el tiempo contigo. Así que adelante, y nosotros somos todos oídos en este Oye, caso. no, agradecerle a ustedes, Luis Eduardo y Tomás. A nosotros, o a mí en lo personal, me resulta muy grato poder estar con las personas. Nosotros lamentablemente en el día a día funcionamos con mucha celeridad porque normalmente los clientes nos contactan una vez que ya tienen la necesidad y eso hace que quieran resolverla lo más rápido posible y por lo tanto no siempre tenemos el tiempo como para recibir a todas las personas. Normalmente yo dedico el viernes en la tarde a recibir a gente que está en proceso de reinserción, pero hay veces, hay periodos de la economía en que la presión o la cantidad de gente que requiere de que uno lo reciba hace imposible por tiempo nomás. Y por lo tanto estas instancias son muy valiosas porque así uno puede llegar a más gente, contestar más dudas y ayudar en lo posible a más personas. Así que se los agradezco. Gracias a ti. Ahora, en términos del camping y de la industria en general, obviamente los tiempos han cambiado con una velocidad vertiginosa, ¿no es cierto? Todos estamos viendo, y no solamente en el camping, sino que estamos viendo en todas las industrias, en todos los distintos puestos están siendo fuertemente impactados. Bueno, fuimos fuertemente impactados por la pandemia, fuertemente impactados por las situaciones económicas. Ahora, además, se ocurre por otros lados haber guerra, entonces la verdad es que, como decía un chiste, no quiero vivir más hechos esenciales ni más hechos históricos. Entonces, estamos en un momento en que estamos sujetos a grandes cambios, y cambios que además están muy involucrados con grandes cambios tecnológicos que aceleran todos los procesos, y que quizás muchas veces generan miedos, generan impactos sobre lo que se les exige a los ejecutivos, sobre lo que se les exige a los liderazgos. Entonces todo eso está impactando la industria, está impactando a todas las otras industrias y está impactando también en lo que se está pidiendo a los ejecutivos. Entonces, no sé por dónde quieres empezar, Luis Eduardo, pero hay como muchos temas arriba de la mesa, dado lo que estamos viendo. Sí, yo creo que sería interesante contar con una visión inicial tuya como general y después empezar la conversación y las preguntas que puedan haber a partir de la provocación que nos haga respecto a esos temas, ¿cierto? Sería muy interesante contar con esa introducción amplia primero y después, sin duda, nos va a faltar tiempo para preguntas y conversar. Bueno, luego de la pandemia estamos con el tema de distintas modalidades de trabajo, ¿no es cierto? Está el trabajo híbrido, en que algunas compañías están yendo 2 días, otras están yendo 1 día, otras están yendo 3 días. Otras siguen en teletrabajo con algunas funciones que están solo en teletrabajo, y otras industrias que son quizás más tradicionales o que tienen dotaciones más grandes de gente, como grandes plantas productivas o procesos importantes como la minería, que en general han vuelto en muchas de sus áreas a la labor presencial full. Para los temas híbridos y de teletrabajo se han abierto distintas oportunidades que yo creo que para las personas que se encuentran en proceso de reinserción son relevantes. Hoy día, cuando uno mira, cuando yo converso con mis partners, por lo que nosotros somos parte de una red internacional que está en todos los países del mundo, existen muchas empresas que están contratando
altos cargos por teletrabajo. Entonces eso les abre una oportunidad a las personas que están en proceso de reinserción de trabajar, no sé, en Alemania, si que manejan bien el inglés, o de trabajar en México estando en Chile, o de trabajar en España estando en Chile. Entonces existe esa posibilidad de buscar trabajo ya no solo en Chile, sino que mirar el contexto global y ver dónde la experiencia que ellos tienen puede ser transferible, dónde pueden tener oportunidades atractivas y visualizar ya un mundo más globalizado que les permita acceder a lo mejor a mejores oportunidades laborales. Está eso por un lado. Por otro lado, también tienen que tener presente que se ha abierto la oportunidad de buscar talento tanto por las empresas como por los headhunters, en otros lugares del mundo. Y eso hace que es muy importante en este estudio que hacen, ¿no es cierto?, con ustedes de un autoconocimiento, de conocer bien sus atributos, incorporar también lo que significa la globalización, los temas que son relevantes y por lo tanto también hacerlos ver en su discurso o en sus comunicación de venta, porque en el largo lo que uno ve cuando ve un ejecutivo es ver cuáles son sus atributos, cuál es su oferta de valor en buenas cuentas y cómo eso se linkea con lo que necesita la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una nueva arista que se debería incorporar. Por otra parte, también está todos los impactos que ha tenido la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también nos ha influido a nosotros. Nosotros también estamos en un proceso de revisión, de ver en qué etapas del proceso podemos incorporar inteligencia artificial. Y probablemente eso va a ser no en el proceso de entrevista, porque ahí requiere de un tema más humano, de entender a la persona, sus intereses, sus dones, y linkearlos con la cultura de la empresa, con las necesidades de la empresa. Por lo tanto, ahí yo creo que el manejo humano no puede ser reemplazado, pero sí en la etapa inicial, que es la etapa del research, que es una etapa que requiere de muchas horas hombre, que es identificar los talentos que deberíamos incorporar en un proceso de búsqueda, y ahí pasa a ser muy relevante para ustedes en lo que ustedes definen como su currículum, en lo que ustedes definen como su perfil en LinkedIn, porque ahí pasa a ser extremadamente relevante las palabras claves o los conceptos claves, porque obviamente si nos vamos a que muchos vamos a pasar en algún grado a incorporar inteligencia artificial en esa parte, va a depender si las palabras claves, si los conceptos están o no están, porque si no, no nos van a aparecer a nosotros en ese filtro que nos va a hacer un robot o un sistema en el fondo. Entonces, eso sería algo también a considerar por parte de ustedes. También las características que nosotros estamos buscando en los ejecutivos han cambiado dado el momento, ¿no es cierto? Es un momento difícil para las organizaciones, estamos viendo mucho tema de burnout, estamos viendo que existe también algunas organizaciones a donde el miedo empieza a primar, dado de las condiciones, me van a echar, no me van a echar, van a incorporar tecnología, voy a tener los atributos, se mezcla con los temas de reskilling, upskilling, ¿no es cierto?, para ver, para que las personas tengan algún grado de tranquilidad. Por lo tanto, los liderazgos que andamos buscando son liderazgos que de alguna manera logren
tener una conexión con lo digital, logren entusiasmar a la organización con lo digital, pero a la vez logren contener a la organización, logren que las personas se vean más seguras, se vean más partes del cambio y no con miedo al cambio, no con resistencia al cambio. Personas que también cuiden, porque con esto de lo digital hay que tener cuidado. De repente pasamos a una conexión 24/7 y eso de seguro nos va a llevar al burnout. Entonces, tenemos que medirnos muchas veces, y a mí también me pasa, que de repente mando recados a las 10 de la noche, pretendiendo que la persona lo vea al día siguiente. Pero tenemos que dejar eso claro, porque de repente las personas sienten que si tú le mandas un mensaje a las 10 de la noche, quiere que los veas a las 10 de la noche. Y eso hace que entonces no se desconecten nunca. Entonces hay que dejar claro que hay tiempos, que uno espera que no estén trabajando hasta las 10 de la noche, salvo que obviamente, no sé, se esté quemando la empresa o no sé, o haya algo extremadamente grave, pero el gestionar los tiempos, el motivar cuando estás a distancia también es difícil y por lo tanto ahí hay que estar mucho más atento, hay que tener esos momentos uno a uno, hay que conocer aún más a los subalternos, hay que saber qué los motiva. Es distinto que cuando tú estás en la oficina y tú los estás viendo. Entonces hay que estar mucho más atento. También las empresas han transitado a beneficios como más flexibles, de manera de también fidelizar a los empleados. Porque solíamos tener, ¿no es cierto?, beneficios como sala cuna para todos. ¿Ok? Y los millennials que no usan la sala cuna, ese beneficio a ellos no sirve. Entonces, el tener como puntos, que, ok, yo no tomo la sala cuna, pero tomo el gimnasio, o yo no tomo la sala cuna, pero entonces me tomo tantas horas durante la semana. Entonces, esa flexibilidad hace que la gente, por una parte, se comprometa mucho más. Entonces, los liderazgos, ¿por qué estoy dando estos ejemplos? Porque el ser líder bajo esas condiciones significa ser mucho más flexible. No es ya que yo los estoy viendo y por lo tanto al verlos sé que están trabajando, debo aprender a delegar, debo aprender a ser más flexible con los tiempos, debo aprender a confiar. Y esas son características distintas a las que solíamos tener que tener para tener un buen liderazgo. Antes, quizás con tener las competencias técnicas podíamos ser un muy buen líder. Hoy día no basta con eso. Ahora, Leslie, Entonces, deja, en la medida que te voy escuchando, claramente, ¿cierto? Quiero hacerlo porque me parece que es evidente para que tú me lo confirmes y puedas dar algunos ejemplos, pero la búsqueda hoy día, representando la inquietud de las personas también que estamos acá, la búsqueda hoy día es mucho más integral. Eso ya se venía dando, ¿cierto? Ya estaba sí. exigente, que fuera riguroso, pero empático, que fuera inspirador, pero disciplinado, ¿me entiendes? Pero como que se abrió el abanico de variables a integrar en una misma persona. O sea, necesitamos una persona que se mueva bien en lo digital, pero que no esté sumido en su escritorio en lo digital, que sea capaz de relacionarse con otros, no solo lo digital, sino que lo presencial, que sea capaz de levantar equipos que están con agotamiento, que manejen la incertidumbre. O sea, se abre un mundo de posibilidades y oportunidades, como dices tú, porque se globalizó la búsqueda, yo puedo encontrar trabajo en cualquier parte, así como cualquier persona puede encontrar trabajo en Chile y que puede vivir en otras partes también, en la búsqueda de ese talento. Que bueno, felicitaciones, estamos todos contentos, se abrió el mundo del trabajo, pero al mismo tiempo se hace más exigente abrir desde el punto de vista de los que están en un programa como los nuestros, o de aquel que está en búsqueda de su versión o su nueva versión para su nuevo trabajo, se abre el desafío de ser un profesional, un líder o cualquiera sea el cargo que utilice, que tiene ciertas características bastante más exigentes y que
la forma de acceder a esas características o competencias es pararme, hacer un 2, 3, pensar y abrirme al mundo y entender que lo que yo venía haciendo repetidamente y que me resultó muy exitoso, al cabo de muy poco tiempo, 2 años, a lo mejor 1 año, es otra la batería de competencias, o si son las mismas, se integran de una manera distinta. Entonces, por una parte, lo que quiero decir, se abre un mundo de posibilidades, lo que nos llena de optimismo, porque el mundo es la cancha hoy día, pero al mismo tiempo, yo para ese mundo de posibilidades necesito una preparación muchísimo más integral. Tal cual, tal cual. Y además, si le sumamos a eso, que hay un montón de otras variables cruzándonos, ¿no es cierto? Está el tema de la diversidad, que yo veo la diversidad como mucho más amplia. O sea, la diversidad tenemos que empezar a ver el tema de los mayores de 50, tenemos que empezar a ver de real manera el tema de las personas en situación de discapacidad, porque no se trata de llenar cupos, se trata de que esas personas efectivamente tengan oportunidad de tener una carrera profesional. Entonces no cumplamos con los cupos, démosle la oportunidad de ser un real aporte a la empresa. Y bueno, tenemos el tema medioambiental. Entonces, cada vez hay más temas y más temas y cambios cada vez más rápidos, lo que hace que indudablemente vamos a tener que estar sujetos a un aprendizaje continuo, a estar muy atentos a las distintas señales, y eso yo creo que también nos da el estar mucho más comunicados con la organización. Porque hoy día, en estos trabajos de célula, de repente la solución está en el que opera, que efectivamente sabe el cómo se hace, y puede tener muchas ideas que nunca fueron escuchadas. Entonces, es una forma distinta que la comunicación fluya mucho más, ya no solo de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba, y no solo dentro de la organización, sino que hoy día es hacia los lados también. ¿Cómo estoy impactando con lo que yo hago a mi comunidad? ¿Cómo estoy impactando con lo que yo hago el medio ambiente? ¿Cómo estoy? Entonces ya estamos en multi variables. Exactamente. Y es por eso que de repente las conversaciones con el headhunter son más amplias y de repente la persona puede sentir como, oye, pero me está preguntando cosas que no tienen nada que ver. Sí, como yo muchas veces pregunto, bueno, pero ¿qué te motiva a ti en el trabajo? O ¿qué otros intereses tienes tú? Porque de ahí uno puede inferir cosas, ¿ok? Y eso es, no porque uno esté tratando de interferir en la vida personal de las personas, ni porque quiera discriminar, no. Lo que pasa es que uno está tratando de hacer un vínculo entre esta cultura de una empresa, ¿no es cierto?, entre la etapa en que está esa empresa hoy día, el desafío que tiene la empresa hoy día, y por otro lado, las características que tiene el candidato, los intereses que tiene el candidato, para que se haga un match que de verdad sea un win-win. Porque eso es lo único que a nosotros nos garantiza una estabilidad y el ser con nuestra búsqueda un aporte tanto para el desarrollo de carrera de ese profesional como para el crecimiento de la empresa. Perfecto. Leslie, están llegando algunas preguntas ya que voy a ir transmitiéndote. Obviamente de altísimo interés todo lo que estamos hablando, por eso mismo. Aparte de los agradecimientos, Gonzalo Rodríguez pregunta, ¿en Chile ya están apoyando el hunting candidatos externos por teletrabajo para cargos gerenciales? Que en parte tú ya lo habías mencionado, ¿cierto? Que hay cargos que efectivamente se busca la habilidad o la disponibilidad para teletrabajo para cargos gerenciales. Sí, pero afuera es mucho más que en Chile. Ya. En Chile, de hecho, hemos tenido problemas con varias búsquedas,
porque hay clientes que requieren la presencialidad y hay muchos ejecutivos que se trasladaron a vivir a otras partes. De hecho, ayer hablaba con un ejecutivo que estaba en Alemania y desde Alemania estaba trabajando con una empresa en Chile, pero no sabía si eso iba a ser sustentable porque ya estaban volviendo. Hay ejecutivos con los que he hablado que están en Puerto Vara, está de moda, por ejemplo. Claro. Muchos se han trasladado a vivir allá durante la pandemia y quieren seguir allá. Pero aún nuestro mercado yo siento que tiende a ser un poquito más tradicional en eso y que estamos yendo más en retorno. Con algún grado de flexibilidad, pero más en retorno. Por lo tanto, el estar full teletrabajo va a la baja, según lo que yo estoy viendo, en cargos altos. Pero afuera aún hay muchas oportunidades en eso, por eso les abría el escenario de que también participen de búsquedas afuera. Perfecto. Tú mencionaste también de la inteligencia artificial para el research, ¿cierto? Que ya lo están utilizando como apoyo, ¿cierto? Como una herramienta, no que discrimine 100%, pero sí ahí hiciste las menciones respecto al cuidado que hay que tener en el currículum, en el perfil de LinkedIn, etcétera, como investigar bien y profundizar las palabras claves que ayuden a esa inteligencia artificial a encontrarme en las búsquedas que yo quiero ser encontrado, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Janet le pregunta, en tu larga y gran experiencia como headhunter, ¿has visto realmente una evolución efectiva de inteligencia emocional y espiritual con propósito verdadero de los líderes? Se la pregunta a Janet. Yo creo que sí. Bueno, hay gente que no ha cambiado, obviamente, eso Janet lo sabemos, pero yo creo que sí. Yo creo que ha habido un entendimiento de que hay una necesidad de cambiar. Yo creo que uno lo ve, ¿sabes a dónde? En lo que era antiguamente responsabilidad social empresarial, que normalmente eran recursos que iban a servir a la empresa en el fondo, no eran pero hoy día uno está viendo otro tipo de actitud, incluso empresarios. Yo soy directora del Comité Olímpico, por ejemplo, y ahí tenemos empresarios que contribuyen con recursos no menores en términos deportivos, y no quieren aparecer como contribuyendo. Eso, a mi gusto, es una altísima evolución. ¿Y por qué están contribuyendo al deporte? Además, porque el deporte es una gran escuela de vida. Yo fui deportista y el deporte te forja en la resiliencia, te forja en lo que significa el tema del esfuerzo y lograr las metas. El deporte es muy formador. Te enseña a trabajar en equipo, te enseña a respetar al otro, te enseña a perseguir tus sueños, pero no achacando al otro, sino que persiguiendo tu sueño, tu meta. ¿Y cómo la persigues? Con tu esfuerzo. Entonces, me alegra mucho que estén metidos en el deporte, y así como están metidos en el deporte, están metidos en la educación, están metidos en otras áreas. Entonces, y también los ejecutivos, yo he visto que muchos de ellos en las propias entrevistas mencionan el tema del propósito, el tema de que hoy día, sobre todo la gente más joven, quiere estar en instituciones que tengan un propósito. Y eso ha ido permeando, dado que el talento quiere estar en instituciones que tengan un propósito, también ha ido influyendo positivamente en las empresas para lograr la fidelización de esos ejecutivos que son de muy buen nivel. A mí me ha pasado, nosotros trabajamos bastante también en educación, y me ha llamado la atención que altos ejecutivos de empresas que uno normalmente llamaba como las empresas más sexys del mercado,
están dispuestos a trasladarse a la educación por este sentido de propósito. Perfecto. No sé si le contesto la pregunta. ¿Sí? Sí. Probablemente en el caso de Janet sería una conversación más larga en sí misma de esto, porque para nosotros como película más súper relevante. Y lo vemos, nosotros tenemos contactos con grupos de gerentes generales, con gerentes de personas, con distintos grupos de emprendedores, y esto es una cosa que siempre estamos poniendo como al frente, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando con la inteligencia emocional y espiritual de los líderes, que son los agentes de cambio, no solo las empresas, sino de la cultura, los países y finalmente del mundo? Entonces, por eso nos interesa tanto ahondar en eso. Fernanda, sí, dime. Bueno, eso también va, Luis Eduardo, un poco lo que yo te decía, de conocer a las personas que tienes en la organización, ¿no es cierto? Al conocerlas, tú sabes qué es lo que es relevante para cada uno. Y eso, y es ahí la conexión espiritual, si tú quieres, de entender que esa persona cree en tal cosa o tiene necesidades de este tipo de temas, y ahí es donde van los beneficios flexibles también, en el sentido de permitirle asistir a determinados cursos o permitirle financiarles en vez de la sala cuna, la clase yoga o distintos temas. Perfecto. Eso. Aquí hay una pregunta, hay varias preguntas que voy fundiendo porque hay intereses más o menos parecidos en algunas de ellas. Voy a mezclar dos que dicen qué áreas o sectores se están moviendo más o con más ofertas de empleo. Se ha visto una reactivación, pero hay sectores que parecen más dormidos. Y por otro lado, otra persona pregunta, que me parece complementario, ¿cómo está cambiando la compensación total en estos tiempos? ¿Qué se está considerando incluir o sacar de esa compensación total? A ver, no sé qué es lo que está considerando como compensación total, pero yo me voy a ir un poco más atrás para tratar de englobar todo lo que se consideraba antes. A ver, lo que ya no se consideran son los golden parachutes que antes habían, cuando uno rescataba, no sé, un muy buen ejecutivo de una industria y normalmente se les daba como un golden parachute que era una cierta seguridad, ¿no es cierto? Eso ya hoy día no está incorporado. Por otra parte, los autos han pasado a ser cada vez más escasos, porque es un gasto rechazado, entonces las empresas se enredan con el tema, está el tema de la mantención, entonces prefieren meterlo de frentón a la renta. Con la pandemia nosotros vimos una baja en las rentas, que fue de alrededor del 20%. Eso es más o menos lo que nosotros podíamos sacar, que no era a los ejecutivos propiamente tal, sino que era al reemplazar. Al reemplazar, pagaban tanto y nosotros íbamos midiendo más o menos el delta, era más o menos un 20%. Se ha ido recuperando algo, pero yo diría que principalmente incorporándolo en los variables, más que en los fijos. Yo te diría que eso en términos de los beneficios de renta. Hay, sin embargo, rentas muy altas en todo lo que es transformación digital y todo el tema de inteligencia artificial y todo eso. Y eso se debe principalmente a que existe poca oferta y mucha demanda. Y todos estudiamos en la escuela que eso hace que el precio suba. Entonces ahí sí se ven de frentón rentas mucho más altas. Y además que esa presión no es solo nacional, sino que es internacional. Entonces esa gente sí tiene posibilidades de trabajar afuera también, y eso ha hecho que esas rentas suban mucho, mucho, mucho. Y respecto a los sectores... Respecto a los sectores, bueno, ha estado bien movido. Eso no cabe ni una duda, que para todos el año 2021 fue un muy buen año. Para la industria el año 2020 fue terrible, pero el 2021 fue un muy buen año. Sin embargo, en el último
yo te diría los últimos 2 meses, hay alta búsqueda, pero estamos viendo un proceso de decisión mucho más lenta. Y eso por el lado de la empresa, y por otro lado, por el lado de los candidatos que están empleados, algún vértigo con el cambio, que llegan a acuerdo y después echan pie atrás, que les dicen ok, mándame la carta oferta y después negocian para adentro. Entonces, también han habido algunos temas así en los procesos que los han hecho mucho más lentos. ¿Qué áreas? Yo te diría que están como todas las áreas, industrias bastante movidas, con algunos temas de diferenciación. Por ejemplo, en el retail está mucho más movido el tema del e-commerce que lo que es la venta presencial. Entonces, depende los requerimientos. En administración y finanzas, si nos vamos a los temas funcionales, en administración y finanzas, el foco está mucho más en lo que es planificación estratégica financiera, control de gestión. O sea, alguien que me esté monitoreando bien y que me tenga bien claro todos los KPI. Más que nuevos proyectos. Hemos visto también empresas con bastante inversión afuera, que eso traslada los temas, no sé, las inmobiliarias, por ejemplo, están invirtiendo mucho en Estados Unidos, algunas también en Europa. Entonces, han habido algunos cambios de dónde están invirtiendo. Y eso hace que yo creo que transversalmente las industrias están movidas, pero los focos pueden estar en distintos lados. Hay muchas que están focalizadas en búsqueda en lo que es la transformación digital, muchas no entendiendo en una etapa más primaria de la transformación digital, viéndola como probablemente mejoras de proceso, más que una transformación, y otros que están bastante avanzados en el tema, entonces estamos viendo, pero hay harta búsqueda ahí, harta búsqueda también en áreas comerciales, estuvo bastante movido, sobre todo lo que es alimentación, mejoramiento del hogar, y por lo tanto ahí se produjeron muchas búsquedas también en lo que es retail y en lo que son proveedores del retail. Pero yo te diría que hay que ver cómo va evolucionando. Esto es dinámico, entonces lo que es importante es que en la búsqueda uno esté pendiente de cuál es esa dinámica. En periodos altos de la economía hay ciertas variables que son importantes, que yo debo resaltar. En periodos que la economía cae, hay otros temas que yo tengo que resaltar de mi experiencia. No se trata que uno vaya a mentir, sino que ¿qué es lo que resalto de lo que a mí me ha tocado? Entonces, en periodos en que la economía se empieza a complicar un poco, entonces tengo, si soy finanza, que resaltar justamente planificación, control de gestión, manejo flujo caja. Ahí está el tema. No está en que hice grandes inversiones porque probablemente voy a asustar más que generar oportunidades. Perfecto. Entonces, no sé, en el área comercial probablemente está más en periodos duros de la economía, más en la venta, en mi capacidad de sacar el stock, que en hacer grandes campañas publicitarias. Entonces, uno tiene que ir viendo por dónde va la cosa, cuáles son las características que se están priorizando en esa búsqueda en especial, y desde ahí poner el énfasis de lo que uno ha hecho. Interesante lo que estás diciendo, porque como que el análisis por sector, al igual que en los países de la globalización, como que se globalizan los sectores, o sea, importa menos el sector, importa mucho más la especialidad y el foco de esa empresa en particular, ya sea inteligencia artificial o todo el mundo digital, etcétera, para valorar a un postulante, a un ejecutivo, más que el sector en sí mismo, porque siempre hemos tenido las cifras, ¿cierto? Que el sector financiero paga mejor que este, que el otro,
sí, eso puede seguir existiendo, pero más importa ahora el área específica donde va a llegar de acuerdo al ciclo donde está ese negocio en particular, y al momento dinámico que tú estás mencionando. Sí, así es. Es justamente así. Eh, Aquí hay varias preguntas que hablan como cómo manejar las expectativas de sueldo cuando uno va como a una entrevista, digamos, ¿cierto? Porque normalmente el headhunter o quien está haciendo la búsqueda no va y pone adelante la oferta. Normalmente uno pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es tu expectativa? Entonces hay una pregunta que dice cómo hacerlo porque eso es como cuando a uno le pregunta la expectativa y uno da una cifra y después no queda o queda con la sensación de que no quedó en ese proceso, entiende que esa cifra que uno dio fue parte de un colador para dejarte dentro del proceso, ¿no? Sin una conversación adicional de otras cosas, que otras variables que puedan pesar. No, no es, a ver, puede que en algunos casos sea así, pero no es así. A ver, ¿por qué uno pregunta la renta? Y por qué uno no dice la renta, ¿ok? Sí. Porque hay gente que dice, claro, juegan sucio, porque no nos dicen la renta, ¿ya? A ver, ¿por qué uno pregunta la renta? Porque uno quiere ver si que uno está dentro de margen, Claro. ¿ok? Igual, si uno encuentra que el candidato es muy bueno y no está dentro de margen, uno va a conversar con el cliente y le va a decir. Y va a ver si es que existe un grado de flexibilidad y uno va a tratar que el cliente vea al ejecutivo. De repente nos va bien, de repente nos dicen, no quiero moverme la banda. ¿Ok? ¿Y por qué uno no habla de la renta que uno tiene? Es porque eso muchas veces varía durante el proceso. Y si yo te tengo a ti en un proceso y digamos que te he dicho, mira, tengo una renta entre 5 y 7, ¿a dónde te vas a pegar tú? A los 7, ¿cierto? Y yo efectivamente no sé, en esta etapa todavía, si es que el cliente efectivamente está dispuesto a pagar los 7 o no. Y puede que en el momento ya con persona se pegue para abajo. Entonces, puede que los 5 a ti efectivamente te resulten atractivos, pero cuando te hablé del 7, los 5 ya no te resultan atractivos. Claro, exactamente. Entonces, ese es el motivo por el cual uno no lo menciona. Créeme que uno lo que busca es el equilibrio para los dos lados, porque si uno ingresa a una persona pirquineándole la renta, el mercado a la larga lo va a valorar en lo que efectivamente vale. Y por lo tanto esa persona te la van a levantar rapidito. 2, vas a tener que hacer la búsqueda de nuevo, porque nosotros además damos garantías sobre nuestro proceso, entonces tenemos que hacer la búsqueda de nuevo, con un cliente que está tostado porque el ejecutivo lo duró poco, y que además, si el ejecutivo que le pusimos era bueno, quiere un clon, y los clones no existen. Entonces, todo eso hace que no sea rentable, si que tú lo miras solo de los fríos números, pero tampoco es bueno para ti, porque para nosotros, lo que nosotros buscamos es generar relaciones de largo plazo también con los ejecutivos. Yo hay ejecutivos que los conocí, no sé, a los 35, y que hoy día tienen 50, y que sigo conversando con ellos. Ellos naturalmente hoy día están en cargos distintos, más altos, pero uno genera una dinámica de largo plazo y debería buscar que el ejecutivo crezca en su posición y que le contribuya a su carrera profesional. Yo muchas veces llamo a ejecutivos y me doy cuenta que se han cambiado hace poco y les digo que no les conviene, aunque a mí me sería más fácil terminar mi proceso si los metiera al proceso. Pero yo creo que uno tiene que cuidar para los dos lados, porque eso es lo que a la larga ayuda tanto a la industria como a los ejecutivos como a las empresas. Además, súper importante porque entender del proceso que la renta, que la remuneración que yo estoy conversando o estoy negociando, llega un momento después,
tú con la empresa, que es el momento de tomar la decisión, que entran otras variables en juego. Entonces, tal como decías tú, la remuneración es una, pero hay otras variables en juego que no son posibles de minimizar todo ese análisis de la remuneración. Entonces, No, perdona, Luis Eduardo, sí. y lo otro es que cuando uno tiene un buen candidato y que está quedando afuera por renta, normalmente uno lo llama y le dice, oye, ¿estáis dispuestos a esta renta? Claro, exactamente. Perfecto. Hay una pregunta por acá que habla de si realmente se están midiendo habilidades blandas cuando se trata de líderes, especialmente en industrias históricamente más estructuradas. O sea, sí, sabemos que es importante, pero efectivamente se están midiendo habilidades blandas tipo inteligencia emocional u otras. O se evalúan con Yo creo que de repente en esas industrias más duras, en algunos cargos requieres de bastante más inteligencia emocional, claro. porque justamente estás viviendo un mundo dinámico, las empresas no están aisladas, están relacionadas con el mundo. Entonces, ese líder que tiene que atraer talento y que tiene que lograr armar un equipo, en esas circunstancias se le hace mucho más difícil, por lo tanto, tiene que tener un atractivo mucho mayor para lograr cumplir su labor. Exactamente. Yo creo que sí, eso se da en todas partes. Ahora, es práctica, de hecho pregunta acá, ¿es práctica dentro de los headhunters, o en tu caso en particular? Aquí hay una persona que dice, digo una persona porque dice Anonymous, lo estoy leyendo así, dice que a veces no hay retroalimentación por parte de los headhunters. Uno que participa de un proceso, va a una entrevista, qué sé yo, y como que después, si no me llaman, parto de la base que no hay avance, que no pasa nada, que debe ser difícil también por la cantidad de postulantes por proceso, estar con cada uno retroalimentando si sigue adelante o no en ese proceso. No sé cómo lo manejan ustedes. A ver, nosotros tratamos de dar siempre, o sea, siempre dar por concluidos los procesos, pero de repente, efectivamente hay gente que la llamaste, no te contestó y después se te olvidó y no lo volviste a llamar, porque cuando cierras el proceso empiezas a llamar. Normalmente la idea es, por lo menos nosotros, de las personas que han sido entrevistadas, que la consultora sea quien les informe y no el research. Pero con la dinámica que hay veces que tú llamaste una vez, llamaste 2 veces, no contestaron y después no lo volviste a hacer y se te olvidó. Claro. Y hay otras veces que, no sé, se conversó, y eso pasa más, diría yo, en que se tuvo una conversación telefónica y de alguna manera entre el research y la consultora se llegó a que probablemente no era para ese proceso, lo que no quiere decir que uno no guarde para otros procesos a las personas, pero y que en ese intertanto haya quedado como en vago y no, si se le subió o no se le subió al proceso y no se le haya bajado. Pero uno en general intenta, o sea, y debería hacerlo. O sea, yo creo que tú entras en la vida de las personas, les metes un ruido ya sea si están en un proceso de reinserción, les das una esperanza, y si es que están trabajando, le metes un ruido, lo mínimo es que tú vuelvas y cierres el ciclo con ellos. Exacto. Lo que también pasa es que muchas veces, con esto que te estaba diciendo, que los procesos se alargan, de repente en ese alargarse, Claro. no hay mucha información que dar. Ahí no es malo que se mande un WhatsApp o un mail diciendo, oye, ¿qué ha pasado con el proceso? Porque eso a uno le dice, oh, no le he avisado y avisa. Pero claro que uno trata y no debería pasar y no me excuso si que pasa. Todo lo contrario, creo que es un gran error el no hacerlo. Y ese ejemplo que pusiste tan puntual, porque dice que hay mucha gente que se inhibe de mandar un WhatsApp o un correo preguntando para no demostrar desesperación o qué sé yo, se pasa en todas las películas, ¿cierto? ¿Cómo es percibido en un proceso? Claro, si tú entrevistaste hace 4 días y una persona te llama al quinto, tú puedes decir, ya, es ansioso, ¿cierto?
Pero ¿cómo se percibe desde el punto de vista del headhunting que una persona en un tiempo razonable, sin información, pueda preguntar? Para mí no es ningún problema, al revés, Mm. al revés. Y si es que se ha cerrado el proceso y no le he avisado, me siento pésimo. Pero me da a mí la oportunidad justamente de decirle lo que pasó. ¿Y cómo es percibido esa acción de consultar? ¿Cómo la evalúa el headhunter? Como más Yo allá creo de... que, Sí, yo creo que está en su derecho, pues, Luis Eduardo. Por lo que te decía yo, porque uno los llama, tiene la voluntad de participar de una entrevista, muchas veces incluso de tener una reunión con nuestra psicóloga, dedican tiempo a esto, y lo mínimo es que uno vuelva con un tema. Oye, no, se fueron por otro perfil, o oye, no, priorizaron esto otro, pero que sepan que que no es algo que todavía tienen arriba de la parrilla, sino que eso fregó y que tú lo vas a tener presente para otras cosas. perfecto. Una pregunta bien concreta que en realidad está buena, porque dices, ¿el inglés sigue siendo un diferenciador en Chile? Sí, lamentablemente en Chile se habla muy poco inglés, y dado con los temas de globalización que hemos hablado, el inglés pasa a ser un must. Entonces, y ojo, porque mucha gente pone que inglés avanzado, y tú le cambias el idioma en la entrevista y te quedan mirando como que le estuvieras hablando japonés. Entonces, tampoco es bueno eso, porque cuando a mí me pasa, por lo menos, entro a dudar del todo. Claro, exactamente. O sea, en el momento que le cambio el idioma y dice avanzado, porque alguien avanzado debería poder pescar al tiro la sartén y empezar a hablar en inglés, entonces digo, bueno, si me mienten en el inglés, ¿por qué no me están mintiendo en el resto? Claro, claro, claro. Y al Entonces, revés, claro, y al revés debe pasar gente que sabe hablar inglés, pero considera que no sabe mucho y pone 0 o muy básico, y a lo mejor sí tiene más habilidades, pero... claro. Entonces sigue siendo una variable importante, o sea, no sigue. Hoy en día es todavía más importante. Es todavía más importante por esto mismo, porque aunque sea una empresa nacional, está haciendo negocios con el mundo. Aunque sea una empresa nacional, probablemente tiene importaciones desde China o desde India. Entonces, eso hace el tema tecnológico. Hay muchos temas tecnológicos que están teniendo base en India. Entonces, eso hace que sea fundamental el manejo del idioma. Perfecto. Aquí Fernanda hace una pregunta con un contexto bien interesante. Dice, en los programas de People hemos desarrollado competencias para tener una sólida propuesta de valor, claras ideas de plan de búsqueda en industria, empresa, y la rapidez y claridad para vender nuestra propuesta. Aparte de esto, y buscando robustecer nuestras redes y reuniones, ¿hay algo más que podrías agregar desde el punto de vista del headhunter? Aparte de tener las competencias, la trayectoria, las claras ideas de la búsqueda, industria, empresa, yo creo que hemos mencionado durante la conversación varias de estas cosas, ¿cierto? Terminamos ahora recién hablando del inglés, hablamos de la integridad de las distintas variables, ¿cierto? O sea, englobar la propuesta también como una propuesta integral que uno va a balancear al momento del cargo que está postulando. Sí, y lo otro, bueno, es hacer la pega. O sea, está el producto, claro, pero tengo que ponerlo en la vitrina, ¿no es cierto? claro. Y eso implica, que es algo que también se los dicen en People, trabajar la red de contacto, buscar la forma de llegar, invitar a las personas a ser parte de la búsqueda de ustedes. En el fondo, si voy a ir a visitar a un ex jefe, no partir diciéndole ando buscando esto y esto y necesito esta empresa, sino que más bien tú que me conoces, para mí es importante que me digas a dónde me recomiendas buscar, y si que te dice, bueno, yo te recomiendo tales lados, y tú tienes algún contacto ahí, entonces involucrarlos. Y a la salida entonces mandarle un mail, oye, 1.000.000 de gracias por la reunión, adjunto mi currículum para que se lo puedas mandar a tal persona que dijo que conocía en tal lado, ¿no es cierto? Claro. Le facilitas la pega. Normalmente lo que pasa
es que si alguien que está en un proceso de reinserción llega y te traslada el problema, o sea, te dice, encuéntrame pega, Claro. y eso pasa con los headhunters y pasa con la red de contacto, es un problema, porque uno quiere ayudar. Pero ¿cómo ayudo? La estrategia de búsqueda no puede ser mía. Entonces, lo importante es que en un proceso de conversación logres hacer que la persona enganche, te dé alguna idea, tú le transmitas las ideas que tienes, veas si que tiene algún contacto y de esa manera le facilite, porque la persona se va a sentir muy bien. Y es más, la persona te va a recibir una segunda vez porque va a haber sido capaz de hacer algo. No hay nada peor para alguien que recibir a una persona que está en un proceso de reinserción, que esa persona le traslade el saco, la persona en el día a día no tiene el tema como para decir, ah, mira, se lo puedo mandar a tal lado o puedo hacer tal cosa. Pero si viene el segundo llamado, lo único que hace es evadir. Claro. En cambio, si en esa conversación salió la solución y pude hacer algo, me siento bien porque lo pude ayudar. Aunque no tenga la pega, pero le pude hacer algo. Entonces lo recibo una segunda vez, porque a lo mejor ahora vamos a encontrar otro tema en que lo voy a poder ayudar. Ahora, me surge una pregunta que siempre está dando vuelta en las personas que están en búsqueda también, y es que existe como la idea, o fantasía, o como queramos llamar, de que si yo soy un ejecutivo que estoy buscando mi nueva versión y mi nuevo trabajo, si yo fuera capaz de ir a los distintos headhunters a presentarme y me recibieran, sería más fácil. Ahora, yo entiendo también, por mi propia experiencia como ejecutivo en las áreas de personas, que el headhunter tiene un entrenamiento en una búsqueda convergente, digamos. O sea, es mucho más efectivo cuando tiene un pedido, un cargo o algo que cubrir que una conversación muy amplia. Pero esa conversación amplia, en realidad, no sé si al headhunter, y no lo hablo por ti, lo hablo en general, le queda como en el radar esa persona cuando se presenta un cargo determinado. Es como a la inversa, ¿cierto? El headhunter anda buscando con el encargo ya. No sé si me logro explicar. Una conversación amplia, una persona que yo te diga, recíbeme para conversar porque ando buscando pega, ya ven a verme y yo hablo en general de mis intereses, que si yo ya no sé cuánto voy a quedar en tu radar cuando se cruce con procesos, versus que cuando tú tienes procesos vas a ir a buscar a los candidatos más adecuados. A ver, es verdad que nosotros ponemos el foco de ir a buscar a los candidatos y todo eso, pero a mí me ha pasado que he entrevistado, por ejemplo, a un candidato que no era para una búsqueda, pero que después lo he puesto en otro proceso y ha sido el que ha quedado. Me ha pasado muchas veces. Yo creo que lo importante, más que el divagar, porque no voy a un proceso en particular, sino que me pongo a divagar, lo que no deben hacer es perder los primeros 5 minutos. Los primeros 5 minutos son cruciales. Es ahí a donde te impactaron o no te impactaron. Claro. Hay algunos que son capaces de dar vuelta, o sea, que partieron mal la entrevista y después como los caballos pecherones, pero después agarran. Pero los que de verdad te impactan son esos que tienen la inteligencia al inicio de golpearte. Yeah. Y tú decís, ya, y a eso uno sí lo guarda. Ya, ahí queda, perfecto. Y ahí queda. Es un buen tip, sí. Aquí hay una pregunta súper convergente de alguien que yo creo que está como bien interesado en todo lo que estamos hablando, pero quiere llevarse a tu juicio cuáles son las tres, es como ranking forzado, ¿cierto? ¿Cuáles son las tres principales competencias que se están considerando en los procesos de contratación? Va a depender, sabemos y lo hemos hablado, ¿cierto? De la industria, va a depender del tipo de cargo, va a depender si es Chile el extranjero, si es tipo de trabajo, o sea, depende de tantas cosas. Pero habrán tres competencias principales como transversales. Sí, yo creo que sí. Pero indudablemente que depende del cargo. Claro. Y la definición de esa competencia o la gradualidad de la competencia va a depender del cargo, ¿no es cierto? Claro, pero yo creo que sí, yo creo que hoy día el liderazgo y trabajo en equipo
indudablemente que es un tema. Liderazgo, que por lo demás ha sufrido, el concepto ha sufrido cambios en su definición, ¿no es cierto, Luis Eduardo? Así que, Claro. pero el liderazgo y trabajo en equipo es transversal, está en casi todas las áreas funcionales, incluida tecnología. El tema de... Y el trabajo en equipo principalmente por el tema también de esta metodología ágil que hace que un día trabajo con uno, otro día trabajo con otro. Es un temazo, digamos. Entonces, obviamente que esos dos son tremendamente importantes y normalmente uno las evalúa como junta. La orientación a resultados es también un tema, porque si no logramos resultados, las empresas dejan de existir. Entonces, también, pero no es una orientación a resultados a cualquier costo. A cualquier cosa, exacto. Sí. Hoy día hay Sí. una nueva definición de orientación a resultados, ¿no es cierto? Ya no es... Ya no es el tema de a cualquier costo saco los resultados y voy a ser valorado. Eso, hoy día sale gente al mercado que puede tener los mejores resultados, pero que genera problemas con el equipo, que tiene una gran rotación dentro del equipo, o que genera problemas con la comunidad, o que, ¿no es cierto? Ahí hay. Y una tercera... Probablemente orientación al servicio, y esa orientación al servicio vista no siempre como orientación solo a los clientes, sino que de repente al cliente interno. Entonces ahí es como una definición que cambia dependiendo de la función, pero eso yo te diría, esos son tres que están más o menos en todo. Buenísimo. La verdad, orientación al servicio, que además tiene tantas definiciones y en realidad es como una predisposición al servicio. Es como una actitud de estar atento si alguien de mi equipo necesita algo, una actitud colaborativa, para que se entienda bien, porque a veces la orientación al servicio, sobre todo en Latinoamérica y en Chile, tiene como por qué yo voy a estar dándole servicios, y no sé, y tenemos toda esta cosa cultural también a veces, y por qué, si no es mi jefe, por qué me está pidiendo o esta cosa, o por qué le voy a ofrecer ayuda, se va a sentir que a lo mejor no puede hacerlo, es como bien sutil, pero es como esa predisposición, ¿cierto? Que se nota, porque hay gente como que la trae instalada, ¿cierto? Está siempre muy atento, mucho que lo tiene que desarrollar un poco más. Tal cual, tal cual. Yo te diría que esos tres, porque eso engloban una serie de otras cosas, ¿no es cierto? Claro, porque exactamente. Cuando tú tienes esa disposición al servicio también eres transparente, cuidas a tu gente, o sea, hay una serie de cosas implícitas. Exacto. Hola Leslie, gracias por tu charla, dice Gerardo. ¿Cuáles son los principales métodos de búsqueda para los headhunters? Si se inicia una búsqueda de un profesional con un perfil específico, ¿dónde está Pareto? Publicación de búsqueda en redes, búsqueda específica de perfiles similares en LinkedIn, redes, antiguos, referidos de la empresa, reuniones previas con candidatos antiguos, redes. Ya sospecho la respuesta que todas las anteriores, pero no sé si hay algún énfasis como para orientar a la entrega de información. Como nosotros hacemos en general búsquedas altas, digamos, la red de contactos nuestra es importante. Y ahí es donde es importante que ustedes hagan la pega con su red de contactos. Claro. Porque muchas veces yo llamo a alguien que para mí es un referente de la industria para preguntarle, oye, ¿quiénes lo están haciendo bien? ¿A quiénes me recomienda? De los que con que tú has trabajado antes, obviamente no le voy a sacar su equipo, sino que... Claro. Y me recomiendan gente, pero también me recomiendan, oye, me vino de tal persona que está en búsqueda, te voy a mandar el currículum. Entonces, la red de contactos genera buenos candidatos. Perfecto. Dos, filtros sobre procesos antiguos que nosotros tenemos, procesos que hemos hecho con anterioridad, de similares características, ya sea de cultura empresa o de el tema específico. Filtros sobre la base en general, filtros sobre LinkedIn, filtros sobre palabras.
Y también levantamientos de estructura. Ya. En que el research nos hace un levantamiento, normalmente nosotros le decimos, mira, necesitamos esto de esta empresa, y llegan de vuelta con quién está en el cargo, quién podría ascender de los que está abajo, quién estuvo antes a veces. Pero uno arma como una gran macro. Y ahí define, primero a través de filtro telefónico, a quienes va a invitar al proceso. Perfecto, perfecto. Y por eso es importante también el research, ¿sabes? Que muchas veces al research, como son gente joven, no los pescan mucho. Claro. Y el research, créeme que es súper importante, Claro. porque el research es quien va donde la consultora y le dice, oye, esta persona, claro, está fuera de renta, pero velo porque es muy bueno, porque si los trataron bien, ellos te hinchan hasta que tú le pones una reunión. Por último, velo el viernes en la tarde, pero velo, y al final te terminan convenciendo. En cambio, si los tratan mal, que no les dan información, porque esa es la pega de ellos, es levantar la información para ver si cuadran con ese búsqueda o no. Claro. Y ellos también tienen recordación de las personas, entonces puede que no sirva para esa, pero pueden servir para otra y ellos lo van a tener presente. Entonces también es importante ahí tener una buena relación con ellos. Súper importante, Nerea. Yo, o sea, lo digo porque en mi mundo, en mi vida de ejecutivo también fui contactado por gente joven, de algunos headhunters, y en verdad ellos son como motivados, así como que buscan y son muy movidos, y en realidad se puede cometer el error, ¿cierto?, de creer que uno está hablando con la niñita X joven que está solo levantando nombres, pero esa persona te está evaluando ya desde que levantaste el teléfono o contestaste en WhatsApp. La velocidad con que contestaste, la cordialidad con que lo hiciste, la forma en que te expresaste, eso es como fundamental. Y había una pregunta y también vemos obviamente las personas que están en outplacement, siempre los vemos. Para nosotros es irrelevante si la persona está en outplacement o está en un empleo. Claro, exacto. Lo que es importante es que nos cumpla en términos de las variables blandas y las variables duras. Claro. Y eso es lo que medimos. No ponemos un punto extra porque está acá o está acá. Sí, completamente. Lo que sí nos da tremenda alegría cuando colocamos a alguien que está en proceso de reinserción. Sí. Eso como que te llena el alma, en el fondo. Claro, porque te da un adicional. Claro, sí, eso. Exactamente. A ver, preguntas escritas, no tengo otras. Si alguien quiere hacer una pregunta, hay una persona, Claudia Gil, que tiene levantada la mano desde el principio. No sé, Claudia, si quieres, a lo mejor lo pones en las preguntas y respuestas, pero si quieres hablar, yo aquí creo que puedo darte, vamos a hacer un experimento. Ahí está. Ahí está, pero no tiene el micrófono, eso sí. No está sin micrófono y sin cámara. Se aburrió esperarme que le diera la palabra. A lo mejor se aburrió. Ya, ok. No está entonces, ya. Bueno, vamos a parar, a lo mejor aparece por ahí después. Ok. Ahora, dentro de las competencias que uno va observando, esta es una pregunta mía, en realidad, en las industrias y en los equipos, está la capacidad de las personas de convivir entre generaciones que son cada vez más marcadas y tienen habilidades y estilos y intereses cada vez más radicales. O sea, yo en el último trabajo que tuve como gerente, en el piso donde estaba tecnología había mesa de ping-pong, y en el tercer piso donde estaba el directorio las paredes eran como de, no sé, de un tapiz. O sea, era súper radical el cambio dentro del mismo edificio de distintas culturas. Y uno, desde la gerencia de personas, y le transmito a todos los ejecutivos que nos escuchan, también cuando hace búsquedas, tiende a buscar personas que puedan integrarse, que puedan, voy a ponerlo así en divertido, que puedan moverse por los distintos pisos, manteniendo una macrocultura general de la empresa, compromiso, engagement, etc., pero al mismo tiempo que sea capaz, esa persona que está jugando en un punto, inventando que cuando va al piso X a un directorio o algo, adecuarse a ese contexto, y viceversa, ¿cierto? La persona que es más formal, que cuando vaya
a ese piso y ves mesa de ping-pong y una bicicleta que se está rifando al lado del ascensor por una pega que hicieron bien, también sean capaces como de integrar eso, ¿no? ¿Cómo ves eso tú en las empresas y también llevado como a la búsqueda? No, yo creo que eso es fundamental, po. Y por eso es que uno no puede hacer una búsqueda si no conoce a quién va a ser el jefe, si uno no va al lugar y conoce el lugar, porque los lugares hablan, pues, Eduardo, tú bien lo sabes. O sea, a mí siempre me gusta ir a la empresa, porque uno ve cómo se relacionan, desde cómo es la secretaria que te recibe o la recepcionista que te recibe, eso te habla de la empresa misma. Claro. Sí. Cómo se relaciona con la persona que te sirvió el café, cómo es el lugar, qué tanta luz tiene, que no tiene luz, que no sé, yo creo que el lugar habla. Y por eso que es importante considerar cómo son los equipos. Yo siempre les pregunto, bueno, ¿y cómo es el equipo? Y entonces les pregunto ya, ¿y de qué profesión son? Porque de repente uno encuentra que son todos de una universidad, que son todos de la misma universidad, la misma carrera, entonces eso también te habla. Y por otro lado, a veces uno encuentra mucho más diversidad. Entonces, esos son matices que obviamente tenemos que incorporar. Si no los incorporamos, lo más probable es que no lleguemos con éxito al final. Y otra pregunta se me ocurre si inventamos un continuo entre llegar a una entrevista con un headhunter y hacemos un continuo donde en un polo está como la máxima, ¿cierto? Como hablo poco de mi carrera, no destaco todo, ese es un extremo. Y el otro extremo, que no te deja hablar o que tú le preguntas una cosa y aprovecha esa pregunta para tirarte todo arriba de la mesa, todo lo que ha hecho, lo maravilloso que es, etc. ¿Dónde está el punto donde uno debería moverse en una entrevista? Puede ser A el ver, punto. dijimos, es un proceso de venta, pues, Luis Eduardo. Sí, Entonces, sorry, si no dices tus características, la persona de afuera no tiene osmosis para agarrar lo que tiene que claro, agarrar. claro. Entonces, ahora, yo creo que a mí me entusiasma la gente que es apasionada por lo que hace y que te lo sabe decir en forma apasionada. Pero hay que tener cuidado también de no ser, yo me las sé todas, porque acuérdate que una de las variables que hoy día son importantes son ejecutivos mucho más humildes, Claro, porque se incorporan a equipos que son dinámicos, que claro. los liderazgos de los proyectos van variando y por lo tanto que no las van a saber todas, que van a tener gente que sabe en algunos temas mucho más que ellos y por lo tanto esa personalidad arrogante que no escucha, lo más probable es que hoy día casi no te serví para nada. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado entre no confundir esa arrogancia con la pasión por lo que hace. Ese es un buen punto. Sí, esa es una buena diferenciación, exactamente. Porque tú cuando llega alguien arrogante, para ponerlo así en una caricatura, tú te lo imaginas llegando a su nuevo puesto de trabajo diciendo que lo que estuvo antes estuvo mal, que las cosas se hacen así, etc. Y tú inmediatamente hay ciertos fusibles que van a poder, que van a saltar, de hecho. O sea, a mí me ha tocado de todo, pues a esta altura, como soy vieja en la industria, como ya lo dejo bien claro, Tomás. no, no, eh, en el fondo me ha tocado, no sé, entrar a la sala de reunión y que la persona esté con las piernas arriba de la mesa. Entonces tú decís, no, no porque no es el código, Claro, no es exactamente. el código. No entendió el código. Y si no entendió No ese enten- código en ese momento, quiere decir que no va a entender en otro momento. Exacto. Sí. O echado para atrás y te mira así con de lado, o de repente que entrevisto en mi oficina, porque estoy en la sala de reuniones, entonces llego a mi oficina y está sentado en mi silla. Entonces, como, Sí, hello. claro, exactamente. Bueno, ese es un dato que hoy día, como es virtual, casi todo ya, pero que en realidad en una entrevista todo habla, todo, desde la forma de saludar, la forma de mirar, la forma de tomar el vaso, si te sentaste echado para atrás, si mientras estás, llevémoslo ahora a una entrevista virtual, si la persona está mirando para la otra pantalla, o si está metido aquí en el WhatsApp, o en fin,
sea, no hay que perder de vista que todos los detalles, la persona que está haciendo la evaluación de ese candidato los está registrando, todos. Todo no queda nada fuera. Es un dato súper importante en realidad. Hay una pregunta nueva que dice, que lo mencionamos, pero a lo mejor sería interesante repasar desde este punto de vista, que es que qué tan difícil es el cambio de industria a nivel ejecutivo. Las empresas se han abierto más a eso, que no importa tanto el conocimiento del negocio. A ver, en algunas áreas funcionales sí están abiertas. Más bien van a las problemáticas, ¿no es cierto? Claro. Y a que hayan manejado ciertos temas en común. Eso pasa mucho con administración y finanzas. ¿Quién es más transversal? Eso pasa mucho con recursos humanos. ¿Quién es más transversal en algunos temas? O sea, tengo sindicatos potentes, necesito el tema de relaciones laborales. Ok, es más transferible de una industria a otra que tenga la misma problemática. El tema digital también, dependiendo de características similares. Tengo gran cantidad de clientes, tengo gran cantidad de proveedores, tengo puntos en distintas partes del mundo. Es como cosas que están en común. Pero todavía nosotros, y sobre todo mientras más difícil esté la economía, menos creativos somos en la búsqueda. Yeah. Y eso es por un poco susto a equivocarse. En periodos duros de la economía también se demoran más las búsquedas. Nuevamente, por susto a equivocarse. Entonces ese susto a equivocarse inmoviliza, y en vez de contratar talento, que yo creo que eso es lo que deberíamos hacer, y ser mucho más transversales, incluso trayendo gente de otras áreas, que muchas veces llegan a romper paradigmas, porque viniendo a la misma área muchas veces hace más de lo mismo. Entonces, yo sería mucho más abierta, pero tenemos más oportunidades de ser más creativas cuando la economía está bollante. Perfecto, claro. Si no... Aversión al riesgo de a lo mejor alguien que sepa exactamente que está en la industria, y ya. Es una buena variable a considerar, que hay que tener en consideración. Buenísimo. Oye, bueno, querido, que yo soy como el chacal malo, el chacal del tiempo de la no, trompeta. justamente, sí, No, sí. no sé, pero para que siga la conversación, pero nos queda poquito rato. Sí, justamente estaba mirando el reloj, Tomás, y no tenemos otras preguntas. Hemos tenido más de 20 preguntas que yo he ido resumiendo en algunas menos, pero quiero agradecer las preguntas de Gonzalo, Janet, Fernanda, Jorge, Loreto, Anonymous, algún día lo conoceremos, Cristian, Magdalena, Octavio, etc. Rodrigo. Quiero agradecer las preguntas porque han hecho de la conversación algo muy enriquecedor, y además es la forma como de obtener más y más miradas, perspectivas, respuestas aplicables o no aplicables. Así que muchas gracias por todas las preguntas. No sé, Leslie, si quieres hacer algún comentario final antes de yo cerrar, sería interesante también. Bueno, mandarle un gran abrazo a la Janet, que hace tiempo que no la veo. Agradecerle a ustedes la instancia y agradecerle a todos los que estuvieron, y decirles que en el fondo siempre hay oportunidades. O sea, la luz está al final del túnel. Así que lo importante es que hagan la pega, que generen redes, que sigan el programa de ustedes, y que de alguna manera el hacer el trabajo en forma permanente y siguiendo las instrucciones de ustedes los va a llevar obviamente a encontrar oportunidades. Hola Janet, ¿cómo estás? Pucha, oye, no me ascendían, ¿ya? Y llegué un poquito tarde, te tienen que haber explicado porque estaba con una reunión con los gerentes de personas y que se alargó. Así que nada, no, me estaba súper complicada de no verte, de no mandarte un abrazo inmenso. Agradecerte tu tiempo, Leslie, yo sé lo ocupada que estás, así que por suerte Tomás me ascendió
y te puedo saludar, ¿ya? No, un gran beso y sabes que te llevo en el corazón, así que eso lo sabemos mutuamente. Así que como les digo, estoy a disposición de ustedes, en la medida que puedo recibo a las personas. Y eso. Oye, yo esa era una preguntita que te hacía para que los eduques un poco, porque tú sabes, y lo hemos conversado tantas veces, y es legítimo que para cualquier ejecutivo en transición, y hay muchos acá hoy día, fantasean con poder reunirse con todos los hunters. Nosotros les hacemos ver que ustedes tienen muy poco tiempo, que es imposible que los puedan recibir a todos en esta reunión como de cortesía, y que lo que tienen que hacer, y tú lo has dicho, es maximizar sus redes de contacto. Y siempre le decimos, mira, la mejor reunión con un hunter es cuando te llama, ¿ya? Pero para eso tienes que movilizarte mucho en tu red. Así que, Leslie, ojalá les pudieras decir, aparte de lo que ya dijiste por la red, cuáles son los canales donde ellos tienen que lograr llegar a usted o aceptar y entender que no los van a poder entrevistar o conocer a todos. O sea, yo creo que conocerlos a todos es difícil. Es difícil porque la presión, créanme, yo recibo, no sé, 500, 600 mails diarios, es mucho, no tengo capacidad humana, digamos. Pero sí, o sea, estas instancias que permiten llegar a más gente y que ojalá uno responda a sus dudas, eso yo estoy dispuesta full. Y que también es importante contar con su currículum, si es que ellos quieren mandarlo directo, genial, y uno de repente trata de recibirlos como en los viernes en la tarde, que es que lo puse en un horario porque era la única forma de avanzar en los procesos también, si no, los clientes me pegan un combo. Entonces, pero sí es importante, la red, nosotros llamamos muchas personas para que nos recomienden gente, por lo tanto, si ellos se mueven en la red, también nos llegan por ahí. Oye, Entonces, eso es re importante, Leslie, porque muchas veces ocurre, y nosotros también se lo decimos, pero no siempre nos hacen caso, de que una de las redes que todos tienen que hacer es con sus pares. O sea, si yo soy gerente de finanzas, yo me tengo que reunir con todos los gerentes de finanzas que pueda, no para ir a robarle el puesto, sino que para compartir del mercado, para recibir observación, para cruzar datos, y además, porque siempre les decimos que ustedes llaman muchas veces, ¿no es cierto?, a candidatos que están buscando, y si esa persona les dice que no está disponible por la razón que sea, porque está comprometido en un proyecto, no está disponible a cambiarse, si les preguntan también, ¿no recomendarías a alguien o sabes de alguien? Entonces es súper importante que dejen su búsqueda y su persona, lo que ellos son, en sus pares. Así que porfa, refuerce ese tema, porque lo sí, no, y no solamente eso, Janet, porque si las van a ver, oye, fíjate que me llamaron de tal lado, también Exacto. se enteran de Exacto. búsqueda. Exacto. Sí. Yo yo soy el malo siempre acá en la película que tengo que cortar las reuniones, pero agradecimientos miles, está rompiendo récord de audiencia, de interés, están todos los ejecutivos que no, para que sepan, están todos los ejecutivos diciendo, oye, a la charla de Leslie, no sé qué, va a estar grabada, etcétera, etcétera. Probablemente va a estar grabada, la vamos a subir en algún tiempo más, pero es importante que asistan a estas charlas para poder estar en la conversación. Yo simplemente, Leslie, te dejo una pregunta de mi lado creativo, no es pregunta, reflexión, para que la dejemos para la próxima sesión que tenemos el 23, con Ale Cruzat, que también nos va a dar su visión del futuro. Se supone que las empresas buscan, los hunters buscan, todos buscamos. Pero si buscamos lo mismo, vamos a obtener lo mismo, ¿no? El punto es que yo a veces veo los avisos, veo todo, y todas las empresas hablando de innovación, etcétera, etcétera, porque muchas veces he dicho también que los avisos sirven como para investigar un poco cómo está hablando el mercado, pero si buscamos 45 años, mujer, que sepa esto, que sepa esto otro, que sepa esto otro, ¿hay espacio para descubrir algo nuevo? ¿Hay espacio para nuevos roles, para nuevos espacios? No sé si es el huevo o la gallina, porque si buscamos lo mismo, vamos a encontrar lo mismo, o si nos planteamos interrogantes, nos vamos a encontrar quizás con roles que no están absorbiendo la demanda necesaria desde lo tradicional. Se los dejo con mi inquietud. Si quieres decirme algo, bienvenido. Tomás, pero... es que si fuera solo la receta, entonces no tendríamos que entrevistar. ¿Cómo? Si fuera solo la receta, no tendríamos que entrevistar. Eso te dice que
que hay cosas que uno busca que no están en la receta. Le podríamos inyectar un poquito más de, no sé si la palabra es creatividad, pero un poquito más de riesgo a los, de locura, a las búsquedas, no lo sé. No lo estoy diciendo desde mi espacio creativo publicitario. Desde que uno ve avisos que ahí están, o ve estrategias que pueden ser desafiantes para lo que se está buscando. Simplemente lo dejo como un espacio de reflexión, inquietud, provocación para que sigamos conversando sobre lo que está pasando en el mundo de los headhunters. Y Leslie, vínculos poderosos para siempre, siempre partners. En el fondo, somos todos aquí los que aprendemos, los que escuchamos, los que preguntamos o los que simplemente estamos observando. Somos parte de esta red de colaboración y podemos colaborar juntos para entender mejor el futuro. Así que muchas gracias a todos los que participaron y nos vemos, creo que si no me equivoco, porque probablemente me voy a equivocar con la memoria, el 23 de marzo a las 10 con Alejandra Cruzat, que también nos va a dar su visión como la rockstar del mundo de los hackers. Así que muchas gracias y seguimos en redes, a los chats de People and Partners, y muchas gracias, Leslie, te vamos a mandar por ahí un detallito por tu colaboración y cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Representar el tremendo impacto que tiene esta reunión contigo en cerca de las 90 personas que nos acompañaron. Así que un abrazo también y muchísimas gracias, y disponibles también para ti en lo que sea necesario. Un abrazo a todos, a todo el mundo. Gracias por las preguntas, por la puntualidad y por la calidad de esta conversación. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Y cuenten conmigo cuando necesiten. Así que un gran beso a todos. Chao, chao. Gracias, Leslie. Chao.